Ya, buenos días chicos, vamos a comenzar nuestra clase 3, ¿ya? Y el día de hoy vamos a hablar sobre el neolítico, la producción de alimentos. Ya, antes de comenzar con la materia propiamente tal, recuerden de que yo no les dicto a ustedes, ¿ya? Y tampoco pretendo que escriban todo textual de las diapositivas, pero que sí tengan abierto su cuaderno, ¿ya? Que coloquen la fecha, que coloquen el título de la clase de hoy y que tomen apuntes. De todas formas, yo durante las clases les voy diciendo, o sea, en cada diapositiva les digo, chiquillos, esto es como importante, esto podríamos escribir, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Entonces vamos a comenzar. Pero, profe, voy a buscar mi cuaderno. Ya, es que yo ya comencé la clase, no, disculpa, pero no voy a esperar a nadie más. Entonces, el objetivo de la clase es conocer el desarrollo cultural y los avances tecnológicos de la etapa neolítica. Ya nosotros ya dejamos atrás el paleolítico, ya, y ahora nos vamos a centrar en esta etapa que está aquí con verde un poco más oscuro, ya, que es una etapa mucho más pequeñita o más corta en relación a la etapa del paleolítico, que era mucho más extensa. Ya, muy importante poner por ahí como apunte, ya que el neolítico, anote por ahí porque puede ser pregunta de prueba, ya el neolítico comenzó en el 8000 antes de Cristo, ya con la revolución agrícola, ya, y terminó en el 5000 antes de Cristo, ya, y ahí comienza otra etapa que es mucho más pequeñita, ¿cierto? Que esta, que es la edad de los metales, que es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿ya? También súper importante mencionar que dentro de la etapa neolítica no solamente se desarrolló la agricultura con la ganadería, sino que también se desarrolló la cerámica, los tejidos, la alfarería, por mencionar algunos, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir, es un periodo de tiempo mucho más chiquitito que el anterior, ya recordemos que la prehistoria está dividida en 3 etapas, paleolítico, neolítico y edad de los metales. Y nosotros hoy estamos trabajando con el neolítico, ya con el que está en el centro. A ver, les voy a explicar un poquitito cómo yo estructuré esta presentación, ¿ya? Cada diapositiva, chiquillos, va a tener un título, ¿ya? Esto lo hice para que fuéramos en forma más ordenada. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que ustedes escriban el título en forma textual como aparece, porque son títulos cortitos, ¿ya? Y que vayan escribiendo con sus propias palabras lo que van comprendiendo de esto. Ya, tal como se los decía cuando comencé, yo les voy dando también algunas palabritas clave. Les digo, chiquillos, esta es una palabrita clave que debe ir, ¿ya? Ahora, antes de que siga también avanzando, yo nuevamente le voy a pedir al Benjamín Reyes y a Renato que prendan la cámara, ¿ya? Estamos en clase, chiquillos, creo que lo hemos dicho muchas veces, no creo ser la única profe que les dice lo mismo, que tienen que estar con sus cámaras prendidas, ¿ya? Cámaras apagadas para mí es que no están en clase, por lo tanto, queda ausente, ¿ya? Así que, por favor, prendan las cámaras. El Benjamín Reyes, nuevamente, por favor, prenda su cámara, ¿ya? Bien, entonces, chiquillos, vamos a ver el primer título, que es una pregunta tan sencilla como, ¿qué es el neolítico? ¿Ya? Yo también, bueno, les había dicho que el neolítico es una de las etapas de la prehistoria y se caracteriza básicamente por los utensilios en base a piedra pulida, ¿ya? En la época del paleolítico se trabajaba lo que era la piedra, ¿cierto? Pero en forma más rústica, ¿ya? Ahora no, se toma nuevamente la piedra, pero todo ese trabajo que se hizo anteriormente se empieza a mejorar, ¿cierto? Y ahora en base a la piedra pulida. También el neolítico, ¿ya? Ahí recuerden de ir tomando apuntes. Si voy muy rápido, me dicen, tía, por favor, espérenme un poquito que quiero a lo mejor anotar algo, ¿ya? Entonces, el segundo título en relación a esto es la agricultura y la ganadería, ¿ya? Vamos a ir viendo de a poquitito cómo la vida del hombre neolítico va a ir siendo cambiada por los avances tecnológicos, ¿ya? Y por los descubrimientos que va a ir haciendo. En relación a esto, me voy a referir primero a la agricultura, ¿ya? Así que coloquen por ahí como primer punto la agricultura, ¿ya? A ver,
En el Paleolítico el hombre no tenía idea lo que era la agricultura, no la conocía, no sabía que si tenía semillas que las colocaba en la tierra, ¿cierto? Iba a tener algún cultivo. No sabía, porque para poder alimentarse, ¿qué tenían que hacer? Salir a cazar, salir a recolectar frutos silvestres, ¿cierto? Por mencionar algo. Ahora, se descubre la agricultura gracias a la observación. Ya el hombre observa los fenómenos de la naturaleza como las estaciones del año. Él en ese momento no sabe que la primavera se llama primavera o que el verano se llama verano, ¿ya? Este periodo de tiempo que sirvió para observar no fue ni 1 ni 2 meses, sino que tienen que haber pasado, no sé, pienso yo, 1, 2 o 3 años que observaron cómo estos fenómenos climáticos se iban repitiendo en periodos determinados. Entonces, observaron, por ejemplo, dentro del año, que hay un periodo de tiempo en que llueve mucho y que hace frío. Después observaron que hay otro periodo de tiempo, ¿cierto? Que a lo mejor empiezan a salir plantitas en el campo, ¿ya? Y que el tiempo empieza a mejorar un poquitito. Después observaron de que la tierra se torna mucho más seca y que hace mucho calor, y después nuevamente observan que los árboles, ¿cierto? A lo mejor se empiezan a caer las hojitas, y eso es lo que nosotros vemos como el otoño. Nosotros sabemos que son las estaciones del año, pero ellos no saben que se llama así. Para ellos son fenómenos de la naturaleza, fenómenos extraños. Entonces el hombre y la mujer del Neolítico aprenden de que si toman semillas de un fruto comestible, obviamente, y las depositan en la tierra y dejan pasar un periodo de tiempo, de eso va a crecer, ¿cierto?, una nueva planta, ¿ya? Que les va a dar lugar a la alimentación. Ya, lo primero que ellos empezaron a cultivar fueron los cereales, como el trigo, la cebada y el centeno, y también las legumbres, como por ejemplo las lentejas y las arvejas, ¿ya? No son las únicas, pero son como los ejemplos que yo os voy a dar ahora. Entonces, ¿qué es importante aquí destacar? Primero, que la agricultura se dio gracias a la observación, ¿ya? Eso es importante. Yo voy a destacar las palabritas como claves aquí, ya que se dio gracias a la observación ¿de qué? De la naturaleza. ¿Ya? También es importante mencionar que después se hicieron pruebas agrícolas, ¿ya? ¿Cierto? ¿A través de qué? De las semillas que se obtenían de los frutos comestibles. Lo primero que empezaron a cultivar entonces fue el cereal o los cereales y las legumbres, ¿ya? Esto que yo destaqué es como palabritas clave. ¿Estamos ok o necesitan un poquitito de tiempo para escribir? Estoy anotando lo que necesito anotar. Chiquillo, entonces, insisto, la idea mía no es que escriban textual, ¿ya? Pero sí sacar como palabritas clave, ¿cierto? De lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir, la naturaleza, ¿cierto? Fue un modo que le dio al ser humano para poder mejorar su estilo de vida, ¿ya? La agricultura en este caso fue gracias a la observación que el hombre hizo de su entorno, ¿ya? Y se dio cuenta que en periodos del año, o sea, que no todo el año era igual, y que había un periodo con frío, otro con calor, otro que, la tierra, ¿cierto?, se tornaba verde, en otro periodo las hojas se caían, y así, ¿ya? Y vuelvo a insistir, los primeros cultivos ya fueron los cereales y las legumbres. ¿Ya? Profe, Dígame. yo estoy anotando con mis palabras lo que yo necesito, lo que vea importante. Mira, a mí lo que me interesa es que tú puedas anotar, ya, tú anotaste el título, ¿cierto? Entonces a mí me interesa que cuando tú veas el título y anotes o veas lo que tú mismo anotaste con tus palabras o lo que yo destaqué, que tú te acuerdes. Ah, ya, la agricultura se dio gracias a la observación de la naturaleza, enterraban semillas y los primeros cultivos fueron cereales y legumbres. Eso, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, yo aquí, obvio, uno anota un poco más de cosas y todo, pero ustedes ya tienen que ser astutos. Anoten las palabras claves que les van a ayudar a recordar la materia. Consulta, Renato, ¿tú estás anotando algo? Porque yo te veo que estás sentado así, que no estás anotando nada. Ah,
¿Estás anotando algo, Renato? ¿Cómo? Ahora voy a anotar. Ya, anótelo, por favor, porque también es importante recordar que yo, bueno, la tía Nati y yo vamos a revisar los cuadernos, ya con las guías pegadas, pero también dentro de la evaluación va el tema de los apuntes en clase, ¿ya? Entonces eso también se evalúa, por lo tanto es importante que si yo tomo, por ejemplo, el cuaderno del Nacho, yo veo ya, hoy día es jueves 22, ya, ¿qué hicimos el jueves 22? Listo, tiene apuntes, tiene la fecha, tiene el objetivo, tiene la guía pegada, perfecto, ¿ya? Pero si usted me entrega un cuaderno con todas las guías pegadas y no tiene nada anotado, quiere decir que durante las clases no hizo nada, ¿ya? Vuelvo a decir, me cuesta sacar el apunte. ya, yo vuelvo a insistir, no, yo no les pido que copien todo, son como ideas puntuales, ya que a ustedes les ayudan después a recordar lo que trabajamos en las clases. Pero igual va con nota eso sacar apuntes. Sí, pues, sí, va con unos puntitos ahí que eso después se traduce a una nota, ¿ya? En relación a lo mismo, pero ahora viendo la ganadería, pasó exactamente lo mismo, chiquillos, con la agricultura. Ya el hombre neolítico empezó a observar, ¿cierto? El movimiento, voy a apagarle el micrófono a Fernando, ya empezó a observar los animales que están en su entorno. Espera, Fernando, apaga el micrófono, por fin. Ah, perdón, profe. Se Sí, prende. no, tranquilo, no te preocupes. ¿Ya? Entonces el hombre empezó a observar a los animales que estaban en su entorno, cómo se movían, dónde iban, ¿cierto? Y toda esta observación ya le permitió la domesticación de lo que observaba, o sea, de los animales, ¿ya? En base a esto, ¿cierto? Nace la ganadería, ¿ya? Y que le permite al hombre, ¿cierto? Mejorar también su estilo de vida en cuanto a su alimentación, ¿ya? Los primeros animales que fueron domesticados por ellos fueron las cabras, las ovejas y los cerdos. Entonces, ¿qué es importante? Aquí entra en relación, digo, a la ganadería, la observación. Lo mismo que la agricultura. El hombre observa, ¿cierto? ¿Qué cosa? Los animales de su alrededor o de su entorno, ¿ya? Con esto nace entonces la ganadería y los primeros animales en ser domesticados son las cabras, las ovejas, ahí estoy destacando, y los cerdos. Estas palabritas que yo puse aquí con amarillo son como palabras claves. ¿Ya? Aquí no se les va a olvidar porque todo es en base a la observación. Yo observo lo que hay en mi entorno para poder mejorar mi calidad de vida. Ya, ¿estamos ok? ¿Avanzamos o no? Fernanda, ¿avanzamos o no? ¿Sí? Nacho, Ok. ¿avanzamos o no? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces avanzamos. Si hay alguien que necesita un poquito de tiempo, me levanta la mano. Ya parece que estamos ok. Ya. Bien. Entonces, el siguiente tema es sobre cómo la sociedad se vuelve sedentaria, ¿ya? Esto es muy fácil, chiquillos, ¿ya? Para que no crean, pucha, la tía está pasando cosas difíciles. No, esto es muy fácil. Solo tienen que escuchar. A ver, gracias al tema del desarrollo de la agricultura y la ganadería, ¿ya? El hombre se vuelve sedentario. ¿Pero cómo pasa esto? Acuérdense que cuando hablamos anteriormente, el paleolítico, ¿ya? El hombre era nómade. Para poder alimentarse, para poder vestirse, tenía que salir a cazar grandes animales o a recolectar frutos silvestres. Por lo tanto, no tenía un lugar fijo donde vivir, se trasladaba de un lugar a otro. Ahora, con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, se da cuenta, ya en una primera instancia, que si tengo, ya yo pienso, tengo animales, los tengo ahí encerraditos, como aparece en la imagen, y más encima tengo unos cultivos, ¿cierto? Los tengo que cuidar. Si me voy a vivir a otro lugar o empiezo a ir de aquí para allá, este cultivo se me va a secar y los animales, una de dos, se mueren o se arrancan.
¿ya? Por lo tanto, pienso yo como persona neolítica, me debo quedar en un puro lugar para poder cuidar a mis animales y mi agricultura, para que no se vaya a secar, ¿ya? Entonces, como se quedan a vivir en un mismo lugar, ¿ya? Se construyen o nacen las primeras aldeas y los primeros pueblos, ¿ya? Y son algo parecido como lo que aparece aquí en la imagen, que es como una carpa, ¿ya? Ahora, los primeros grupos humanos, ¿cierto? También, como en este caso del Neolítico, como empezaron a alimentarse mucho mejor, ¿ya? Porque ya ahora tenían carne fija, tenían hortalizas fijas, ¿cierto? La calidad de vida también empieza a mejorar, entonces esto hace de que vivan mucho más tiempo, ¿ya? Mejor alimento, ¿cierto? Mejor calidad de vida, yo vivo más tiempo. Si antes la esperanza de vida, estoy inventando, por ejemplo, era 40 años o 50 años, con esta apropiada alimentación o mejorada, ya su esperanza de vida era mucho más, podían vivir muchos más años, ¿ya? Y también esto, el tema de estar asentados en aldeas o pueblos hace que la población empiece a aumentar, porque las familias, ¿cierto?, empiezan a tener también más hijos y hay menos factores que provocan muertes, ¿ya? Cuando tenían que trasladarse de un lugar a otro, casi siempre en el camino fallecía alguien por frío, por calor, etc. En cambio, como están establecidos en un puro lugar, ahora se pueden resguardar tanto del frío como del calor, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante acá? Vuelvo a insistir, que gracias a la agricultura y la ganadería, ya, el hombre se vuelve sedentario, ¿ya? Además, como se vuelve sedentario, construye aldeas y construye pueblos. Ya estamos destacando ahí. Renato, anota por favor, Renato. Ya. Con todo esto, ¿cierto? El hombre también pudo abastecerse, ¿cierto? Pudo tener mejor alimentación, por lo tanto, su esperanza de vida ya es mucho más grande, o sea, puede vivir mucho más años. Ya, eso que yo destaqué es como lo más importante. Entonces, primero que la agricultura y la ganadería, ¿cierto? Ayudan a que el hombre se vuelva sedentario, ¿cierto? Y se construyen en ese lugar aldeas y pueblos. Eso puntualmente es como importante. Ignacio, ¿lo anotaste? Eso de ganar, eso lo que anotó ahí, ¿no es cierto? Yo anoté parte de eso con mis palabras, de No una lo manera resumida, Esa es la idea. específica. Sí, súper bien, Fernando. Ya después, cuando, bueno, vamos a tener una prueba a todo esto. Ya todavía no la tengo fija, pero yo creo que va a ser la semana del 17 de mayo, por ahí. Cuando terminemos ya de pasar la prehistoria, vamos a hacer una prueba en línea. Entonces, por eso es importante, chiquillos, que ustedes tomen apuntes. Por ¿Y eso cómo va a ser la prueba? Profe, Como profe. de, en línea. pero van a ser Profe. todos juntos, porque en el otros colegios de mi hermana se la hacen de tomar de 5 niños nomás porque hay mucha bulla y eso. No. Profe. Yo después les voy a explicar, no se complique. Creo que lo que va a hacer va a ser una página con un link y de ese link tienen que poner sus respuestas, ¿no? Exactamente, es como de selección múltiple. Yo les voy a mandar el enlace, ¿ya? Y ustedes se van a meter. Yo les voy a dar 1 o 2 días, ¿ya? Para que la puedan responder y yo voy a estar disponible en caso de que ustedes tengan alguna duda. ¿Ya? Entonces ustedes me mandan un mensaje, tía, sabe que a lo mejor no entiendo la pregunta 10, por ejemplo. Pero va a ser dentro de los horarios que yo les diga, o sea, no va a ser todo el día yo pendiente de la prueba de ustedes, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vuelvo a insistir, por eso quiero que tomen apuntes, ¿ya? Pero como dice Fernando, usando sus propias palabras, cosa de que cuando estudien, comprendan o se acuerden de lo que vimos, ¿ya? Vamos a continuar. Ya, otro punto importante para que lo puedan anotar ahí es el aumento de la población. Ya, Renato, por favor, prende la cámara. ¿Ya? Sí, ya, entonces, en relación al aumento de la población, algo yo les había adelantado en la diapositiva anterior, ya, y les dije que cuando se mejoran, ¿cierto?, los alimentos, como ya tenemos una producción, ¿cierto?, agrícola,
y tenemos animales como por ejemplo las cabras que se podían matar, se podía aprovechar su carne para la alimentación, las Es buena la personas se carne, sí. alimentan, las personas se alimentan mucho, mucho mejor, ¿ya? Entonces esto hace, me devolví parece, ¿no? Ah, no. Entonces esto hace que las personas puedan vivir mucho más tiempo, ya no se mueren de enfermedades producto de la desnutrición. El vivir en aldeas y en vivir en pueblos también hace que la esperanza de vida, ¿cierto?, sea mucho más grande porque se pueden proteger, se pueden cobijar, ¿ya?, de las inclemencias del tiempo, ¿ya? Y esto también, vuelvo a insistir, hace que la población aumente. También nacen nuevas familias, bien digo, y las mismas familias que ya estaban establecidas tienen más hijos, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante acá? Ya que se mejora, a ver, aquí, ya. Más y mejor alimentación le pueden poner ustedes, ¿ya? Entonces hay más y mejor alimentación. Las personas podían vivir más años, ¿cierto? Producto de esto porque se alimentan mucho mejor y que las aldeas, ¿cierto? Y los pueblos protegen y cobijan, ¿ya? Eso que yo coloqué ahí es como bien importante, ya lo que yo destaqué. Esas palabritas son palabritas claves que vuelvo a insistir, ustedes las podrían anotar, ¿ya? Entonces, en resumida, hay una mejor alimentación, ¿ya? Las personas pueden vivir más años, las aldeas y los pueblos protegen y cobijan, ¿cierto?, a las personas. Chiquillos, ¿va quedando claro o es como muy enredado esto? Al menos, Necesito- profe, para mí es Va fácil. quedando claro y es medio Para mí es enredado. fácil. Es un Para ti poco- es fácil. Está quedando clarito. Ya. Sí, pues la idea es que yo cuando hice el Power chiquillo, yo pensé, ya, lo vamos a hacer por títulos, entonces vamos a ir analizando cada uno de los títulos para que ustedes puedan acordarse y aprender mejor. De todas formas, ustedes saben que yo les mando esto ya. Esta vez yo lo voy a subir al grupo de las mamás. Entonces, si hay algún alumno ahí que lo puede descargar Profe, después, o el O me lo puede Fernando, mandar a mí y yo se lo ya. mando al grupo. Mejor, súper. Fernando, pero tú tenés mi número, ¿no? Me lo pasó la semana antes pasada. Ya, entonces háblame tú, porque tengo muchos WhatsApp. Háblame tú, me dice tía, soy el Fernando. Y yo te mando la presentación. ¿Te tinca? Sí, ¿le habla ahora para o...? No, después cuando termine la clase. Ah, ya, bueno. Ya, avanzamos entonces, chiquillos. Ya, esto que vemos acá ya es como un tema más que nada religioso, ¿ya? El surgimiento de... Ah, no, perdón. El surgimiento de los líderes. Me adelanté a una diapositiva. Ya, a ver, esta es como la parte negativa de lo que yo les cuento, ¿ya? Porque hasta el momento hemos hablado puras cosas positivas de los avances que va teniendo el hombre del Neolítico, cómo mejora su vida, ¿cierto? O su calidad de vida. Pero resulta que cuando llegamos a esta parte del surgimiento de los líderes, yo siempre pienso en algo como a lo mejor no tan positivo. ¿Por qué? Porque al estar viviendo, ¿ya?, en una aldea, en un pueblo, ya es casi innegable que surjan líderes, personas que van a dirigir, ¿cierto?, a este grupo humano, ya que vive en un lugar determinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se producen, ya, o como escribí aquí, aparecen las primeras diferencias por rango, ¿ya? ¿Quiénes quieren ser líderes? ¿Ya? Entonces, hay unos que piensan de una forma, otro grupo piensa de otra forma, entonces aquí empiezan a chocar, ¿ya? Por el Comienzan a liderazgo. haber resurgimientos de líderes y religiones. Sí, justo, pero mira, Como así como diferencia... solo los líderes. ¿Ya? Es como, por ejemplo, Fernando, tú y yo. Entonces, por ejemplo, Fernando cree que él puede liderar más o mejor que yo porque a ti todo el pueblo te hace caso y porque eres respetado y porque tú tienes mejor organización que yo. Por mi parte, yo pienso lo contrario. Yo creo que yo soy una mejor líder porque todos me respetan, porque todos acatan lo que yo digo y porque puedo dirigir bien.
Entonces tú piensas una forma, yo pienso otra, y ahí chocamos, ¿ya? Y ahí O sea, chocamos. comienzan, por así decirle, comienzan a dividirse de bando, por ejemplo, ¿no? Sí, justamente. Ya entonces la población, y hoy en día pasa lo mismo, pasa exactamente lo Por mismo. las zonas, por estas políticas, se dividen de bando así como, no, por ejemplo, esta cosa es mejor o esta cosa es mejor. Claro, mira, es como, por ejemplo, es como que el pueblo se divide. Entonces, un lado del pueblo te va a seguir a ti porque están de acuerdo con lo que tú vas a proponer, pero otro lado del pueblo me va a seguir a mí porque está de acuerdo con lo que yo voy a proponer. Ya, entonces aquí, como decía, y como decía Fernando, tenemos las primeras disputas por liderazgo. ¿Quién va a mandar? Entonces, aquí también, bueno, dentro de la aldea hay muchas labores que empiezan a nacer, no solamente la agricultura y la ganadería, ya, sino que también el tema, bueno, nacen otros trabajos que lo vamos a ver en la otra diapositiva. Entonces, todo esto, chiquillos, tiene que ser liderado por alguien para que el tema funcione. Entonces, pero este líder tiene que tener algo especial, ya que era lo que yo decía. Primero tiene que ser organizado, tiene que asumir un rol, ¿cierto?, fundamental en dirigir cada trabajo. Tiene que ser respetado y que todo el mundo acate ya las decisiones que él va a tomar. ¿Ya? Entonces, como no todo el mundo va a estar de acuerdo, ahí, vuelvo a insistir, hay un choque, ¿ya? Porque va a haber siempre alguien que no le va a gustar cómo ese líder está dirigiendo la aldea. ¿Qué es importante entonces colocar acá? Ya aparecen las primeras diferencias de rango, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? Aparecen las primeras diferencias de rango, ¿ya? También es muy importante, acá le podrían colocar como una palabrita, un líder debe ser, por ejemplo, organizado, ¿ya? Tenía que ser, ya le vamos a poner aquí, asumir o que asumiera la dirección de un grupo, ¿ya? Y también que fuera acatado, eso quiere decir de que el pueblo respetara lo que él mandaba, ¿cierto? Que le hicieran caso. Respetar y estuvieran de acuerdo con él. Exactamente, y que también el pueblo lo respetara, porque imagínense, ¿cómo voy a tener un líder que el pueblo no respeta? No me va a hacer caso. O sea, van a andar haciendo lo que quieren y no van a obedecer Exacto. o tomar En atención. buen chileno, mira, en buen chileno la cosa va a andar al lote. En buen chileno. Basti, ¿entiendes un poquito esto de lo que yo mencioné sobre los líderes? ¿Te queda claro? Sí. ¿Sí? Ya. Renato, Sí, tía. ya, súper. ¿Y la Colomba? ¿Le va Sí. quedando claro, no? Sí, Ya. tía. ¿Y la Feña? Tía. Ya. Hizo un Permiso. pequeño resumen ahí con lo que está ahí, pero más resumido y que yo lo entienda. Exacto. En todo caso, chiquillos, es importante que tengan estos apuntes en el colegio, o sea, en el cuaderno, pero yo igual les mando la presentación para que lo complementen. Ya, vamos a continuar. Ya, en relación entonces a lo que yo les mencionaba, no solamente van a estar la agricultura y la ganadería, sino que también nacen nuevos oficios. Ya, y dentro de ellos va a estar la textilería, la alfarería, la cestería, por mencionar algunos. Pero todo esto nace ya a raíz de que el hombre también tiene acceso a materias primas, ya como por ejemplo el algodón, ya, o por ejemplo la arcilla. Y también de las técnicas que ellos manejaban anteriormente en la época del Paleolítico se van mejorando, como por ejemplo la técnica de la piedra, ya, porque antes era la piedra tallada, ahora es la piedra pulida, ya. Entonces empiezan a nacer también nuevos oficios, pero también nacen por las necesidades de las personas. Por Para ejemplo, que cada uno tuviera un rol en la sociedad. sí, algo así, pero es que mira, por ejemplo, ya, nosotros vivimos en una aldea, entonces de repente ya sabemos que tenemos la agricultura y tenemos la ganadería, pero resulta de que en el sector que nosotros vivimos hace mucho frío. Ah, tiene que nacer un oficio, que es la persona que hace la ropa, ya que va a trabajar con la parte textil. Ya, ahí tenemos suplida, ¿cierto?, una necesidad. Nace el nuevo oficio, ya, pero resulta que en la medida que va pasando el tiempo, también yo me doy cuenta que como hace frío necesito zapatos,
Ya no se conoce como zapato, sino como algo para cubrir los pies. Por lo tanto, nace, ya, entre comillas, un zapatero. Ya, a lo mejor también, chuta, ya, estamos formando una aldea. Entonces, pero no todos saben hacer casa. Ya, nace entonces a lo mejor para esa época, que se llamaban así, carpintero. Ya el carpintero hoy día solamente hace muebles. Antes el carpintero era el que hacía las casas. Ya, entonces, por eso, en la medida que el tiempo va transcurriendo en una aldea, uno se empieza a dar cuenta de que van naciendo nuevas necesidades. Y esas nuevas necesidades, ¿cierto?, se tornan en nuevos oficios. ¿Ya? Importante entonces acá mencionar el acceso a materias primas. ¿Ya? Esto es importante. ¿Ya? Gracias a esto, ¿cierto?, nacen otros oficios. Como por ejemplo, ahí ustedes le pueden poner algodón y arcilla. Ya hay nuevas técnicas, ya, por ejemplo aquí, y nacen algunas actividades como la textilería, la alfarería y la cestería. Ya, aquí se mencionan 3, pero pueden haber muchas más. Ya, esto es como lo más importante. Sí, también es súper, bueno, esto no, lo que yo estoy mencionando no está colocado ahí en el Power, pero la verdad, chiquillos, es que en la medida que la aldea empieza a surgir de a poco, empieza a crecer, empiezan a nacer, vuelvo a insistir, nuevas necesidades. Entonces, esas nuevas necesidades también en conjunto a las materias primas que se tienen ahí, ya hacen de que nazcan, digo, nuevos oficios. ¿Ya? Es como, por ejemplo, hoy día, lo voy a llevar a la realidad. Por ejemplo, estamos en pandemia, ¿cierto? Entonces, yo les voy a poner un caso muy particular mío. A mí se me acabó la tinta de la impresora, pero yo no puedo ir a Rancagua a comprar tinta. ¿Ya? Yo tengo una necesidad. Mi necesidad es adquirir algo, pero yo no puedo ir a la tienda a comprarlo. ¿Qué nace con esto? Los repartidores a domicilio. Ya Pero que te son cobran más los... caro. ¿Ah? Pero te cobran más caro. Pero da lo mismo, po, pero ellos están supliendo una necesidad. Por lo Estamos tanto, hablando de oficio. claro, pues, es que en relación a una necesidad que yo tengo, Nacho, yo tengo la necesidad de tener las tintas para mi impresora. Al tiro, Entonces, ¿no? pero yo no puedo ir a Rancagua. Pero mi necesidad, que debe ser la necesidad de muchos, ¿cierto?, hace que nazca un nuevo oficio que son los repartidores a domicilio. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todos lo entienden? sí. ¿Sí? Ya, súper. Ya, entonces seguimos avanzando. Ya, esta era la diapositiva que yo me estaba adelantando. Esto en realidad es en base a los cultos y a las expresiones de arte. Ya lo que nosotros vemos aquí abajo, chiquillos, estas piedras gigantes se llaman megalitos, ¿ya? Y los megalitos son centros ceremoniales, ¿ya? En donde se practicaban ritos funerarios, pero también se practicaban ceremonias religiosas rindiéndole culto a los antepasados. Entonces, si por ejemplo fallecía, yo tenía, no sé, mi abuelo, bisabuelos, tíos, qué sé yo, que habían muerto, yo a este sector tenía que ir para rendirle cierto culto a ellos. ¿Ya? O bien cuando fallecía alguien, ¿cierto? También se hacían estos ritos funerarios en este sector. ¿Ya? Súper importante aquí. Estos se llaman megalitos y son hechos de piedra. ¿Ya? Eran bloques grandes de piedra, ¿cierto? En forma vertical y arriba, como en la corona, ¿cierto? Tenían unos bloques horizontales. ¿Ya? Y aquí, ¿qué se hacían? Ritos funerarios, ¿ya? Y se rendía esto de acá, lo último, se rendía culto a los antepasados. Esas 3 cosas es como lo más importante. ¿Ya? Entonces, vuelvo a insistir, estas construcciones de piedra se llaman megalitos, se hacían ritos funerarios y se rendían culto a los antepasados. Solamente eso. Quiero verla ahora. Ustedes me avisan si estamos ok, porque esto de aquí es como cortito. Yo estoy bien. ¿Sí? Ya. Levanten el dedito así si estamos ok para pasar a la otra. ¿Ya?
Uy, esto era cortito y están escribiendo mucho. No escriban tanto, chiquillos. Aquí lo más Hagan un importante. resumen, como un resumen de lo más importante. Los megalitos, ¿cierto? Que eran centros ceremoniales, se hacían ritos funerarios y se rendían cultos a los antepasados. ¿Ya? Ya, sigo avanzando. Ya, esto que está aquí, nadie anote nada porque aparece en su guía. Ya, es en la primera hoja, si alguien tiene la guía ahí, en la primera hoja aparece un círculo y aparece algo escrito, ¿cierto? No sé si lo pueden ver. Ya, eso que está escrito ahí, en la primera hoja, Fernanda, la primera hoja, ya, donde aparece como un cavernícola, ya, en esa hoja aparece esto que yo estoy proyectando. Eso es como el Profe, resumen de todo, ¿sí? ¿se le puede sacar una foto? Pero si es lo mismo que tienes en la guía, pues. Ah, ya, Si es lo mismo. Eso, mira, no lo Basti, vi. eso, es lo mismo. Es que yo lo escribí o lo hice con O colores. sea, usted lo hizo en esa forma un poquito más ordenado, como que se entienda más, pero aquí O es lo sea, mismo. sí, no sé si más ordenado, No, pero sí lo hice más llamativo. yo ¿Ya? yo lo veo igual. Yo lo ¿Ya? veo igual. Sí, es el resumen, chiquillo. Entonces, yo voy a ir saltándome algunos, voy a mencionar como lo importante. Ya, entonces el resumen de todo lo que dije. Primero, todo esto parte, ¿cierto?, hacia el 10.000 antes de Cristo, se produce progresivamente un cambio climático, ¿cierto?, y que afecta la flora y la fauna. Ya los grandes animales comenzaron a extinguirse, lo que implicó que todos los seres humanos se empezaran a adaptar a todo esto, ¿ya? Ahora, también los seres humanos empezaron a observar la naturaleza, los fenómenos, ¿cierto?, los ciclos de esta, ¿ya? Y con ellos, ¿cierto?, empezaron a experimentar, ¿ya? Se dieron cuenta que los ciclos, estos ciclos vitales, ¿cierto?, traían en un periodo nueva vegetación. Fue así, y aquí hay una pregunta que viene en la guía, así que mucha atención. Fue así que desarrollaron los primeros ensayos agrícolas. Por ahí está la pregunta, ¿ya? Y la destaqué con amarillo, pero aquí se vio muy oscura, ¿ya? Pero se ven los primeros ensayos agrícolas. ¿Y qué es un ensayo agrícola? Muy fácil, es agarrar, ¿cierto?, la semilla del fruto comestible, ¿cierto?, depositarla en la tierra, taparla y esperar un periodo, ¿cierto?, en que esta semilla empiece a germinar, que empiece a crecer, ¿ya? Eso es un ensayo agrícola. La palabra no dice ensayo, práctica, error, práctica, error, práctica, error, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir, agarran la semilla, ya obviamente de un fruto que sea comestible, lo depositan en la tierra, lo dejaron ahí, ¿cierto? Lo taparon, lo cuidaron, ya acuérdense que en este periodo es sedentario, por lo tanto está cuidando su cultivo, ya, y después empezó a crecer, digamos, esta nueva planta, ya, y todos estos ensayos, ya, porque esto fue en forma paulatina, ¿cierto?, lo llevó a descubrir lo que nosotros hoy día conocemos como la agricultura. ¿Ya? ¿Quedó claro con el ensayo agrícola, cierto? ¿Se entendió lo que es un ensayo Sí. agrícola? Ya, Sí. súper. Ya, entonces, casi en paralelo, ¿cierto? También el hombre a través de la observación, ¿cierto?, de los animales, descubre la ganadería. Ya se dio cuenta de que ya, yo estoy observando estos animales, en el día se van para este lado, o se mueven en manada, ¿cierto? Ya, ahora sé el movimiento de estos animales, los voy a atrapar y los voy a domesticar, ¿ya? Todo esto también fue en forma paulatina, no es como que de la noche a la mañana nació la ganadería o de la noche a la mañana la agricultura, no. Todo esto fue en forma paulatina, ¿ya? A través de los ensayos. Bueno, este proceso ya dijimos que ustedes lo conocen como revolución agrícola, ¿cierto? Y esto no se desarrolló simultáneamente en todo el mundo, ya fue en un periodo, o sea, en un sector primero, luego se dio en otro y así hasta... Se fue expandiendo poco a poco. Hasta que, exactamente. O sea, primero fue en un sector, después en otro y así. Ya dice, bueno, lo voy a leer textual, dice que no se desarrolló simultáneamente en todo el mundo, sino que fue extendiéndose gradualmente. Poco a poco. Claro, desde el Medio Oriente,
¿cierto? Lugar en que se cree que se dio inicio a la agricultura, ojo con eso, ¿ya? Con cultivos como por ejemplo el trigo y la cebada, hasta llegar a Europa, ¿ya? Entonces partió todo esto en Medio Oriente, se cree que ahí nace la agricultura y después se fue extendiendo, digo, hacia Europa, ¿ya? Ahora también en Asia, también hubieron indicios, ¿cierto?, de el tema agrícola, y ellos comenzaron a cultivar, ¿cierto?, tuvieron cultivos de arroz y mijo. Mijo, chiquillos, es un cereal, ¿ya? Para que lo anoten por ahí, ¿ya? El mijo es un cereal, ¿ya? Y también la gente se dio cuenta de que si ellos almacenaban en lugares frescos y secos estos cereales, los podían ocupar en periodos mucho más largos, más crudos, como por ejemplo el invierno, ¿ya? Esto fue en Asia. Pero en Europa, pero en América también pasó algo parecido, pero con la diferencia que el principal cultivo americano fue el maíz, ¿ya? Eso también por ahí viene una preguntita en la guía, ¿ya? ¿Cuáles fueron los cultivos de algunos continentes? Entonces, eso está ahí. ¿Ya? Y todo esto que yo mencioné ahora, ¿cierto? Da el inicio a la nueva etapa, ¿cierto? Del neolítico o de la piedra pulida, ¿ya? A todo esto nosotros le llamamos también la revolución agrícola. Este mapa conceptual, ya no hagan el intento de copiarlo porque después cuando ustedes lo tengan ahí en su casa, en el Power, lo pueden copiar. Quiero que pongan atención, ¿ya? Entonces, esta palabra neolítico ya viene de un historiador y arqueólogo austriaco que se llama Gordon Schilde. Ya él empezó a trabajar con este término y dijo que neolítico significaba piedra nueva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque neo quiere decir nuevo y lítico quiere decir piedra. ¿Ya? Y las características que nosotros hemos visto, ¿cierto?, en torno al neolítico son las siguientes. Primero, tenemos una sociedad que se vuelve sedentaria. Vuelvo a insistir que sedentario significa vivir en un puro lugar, ya que no voy de un lugar a otro, es un puro lugar. También nace la jerarquización social, el tema de los líderes. Ya hay un líder en la aldea y yo a ese líder tengo que obedecer. ¿Ya? También una economía productiva. ¿A qué le llamo economía productiva? A lo que yo voy a sacar de la ganadería y a lo que voy a sacar de la agricultura. Y también aquí se provoca, ¿cierto? O se ve el cambio climático, ya el clima se vuelve mucho más cálido y se producen cambios en la flora y en la fauna, ya, porque nosotros veníamos de una época de la glaciación, ya, por lo tanto ahora el clima empieza a mejorar y da paso, ¿cierto?, a esto que es la agricultura, ya. Eso es en cuanto a este mapa conceptual, que es como cortito, pero como que apunta a todo lo que hemos hablado. ¿Qué es lo que van a trabajar hoy día ustedes con la tía Nachi? Voy a achicar mi pantalla ahora, ahí. En la primera parte ustedes ven a este hermoso hombre que aparece aquí, que es un cavernícola, y aquí aparece el escrito que yo coloqué en colores. Es lo mismo, ¿ya? Para que ustedes lo puedan volver a leer. En la pregunta A se señala cómo se desarrollaron los primeros ensayos agrícolas. Yo lo dije, ¿ya? Si no se acuerdan, vuelvan a leer porque aparece todo ahí. La pregunta B es una pregunta absolutamente personal, porque dice, ¿qué entiendes por revolución agrícola? Ustedes, cada uno de ustedes, ¿qué entendió por una revolución agrícola? ¿Ya? Si les queda alguna duda, igual lean, o también yo los invito a que puedan a lo mejor revisar algunas páginas de internet, ¿cierto? Que les puedan aportar un poco al conocimiento. En la letra C, dice qué cultivos se dieron en Asia, Europa y América. También lo mencioné y aparece en su guía. En la número 2, tienen que observar esta aldea neolítica, ¿ya? Y aparecen muchas actividades, muchos oficios. Estos oficios están aquí enumerados al ladito. Por ejemplo, el 1 es arando la tierra y así hasta llegar al 11. Ustedes tienen que colocar el número según corresponde. ¿Ya? En la número 3, ya aquí se me borró, debería haber dicho columna A, columna B. Pero en esta columna donde yo hice la X amarilla, aparecen conceptos como nómade,
neolítico, revolución agrícola, sedentario y aldea. Y en el lado de acá, donde yo hice un tic, aparece la definición, ustedes la tienen que unir, tienen que leer muy bien, pero son términos que hemos pasado ya varias veces. Y la última, que es el que aprendí, que dentro de la pauta de evaluación viene evaluado, que se las voy a proyectar si puedo. ¿Qué aprendí yo en la clase? Ya, a lo mejor sí, ya yo aprendí del neolítico, perfecto, pero ¿qué aprendió? Ya aquí no me sirve una respuesta aislada. Tía Carolina, yo aprendí del neolítico. Y que es un periodo de la prehistoria. Ya, pero ¿qué más? Pues? ¿Qué más aprendió? Y también, chiquillos, es súper válido que si alguno me dice, tía Caro, sabe que yo de verdad no aprendí nada, perfecto, yo lo puedo aceptar, porque puede ser por muchas cosas, pero ¿por qué no aprendí nada? Puede ser porque usted habló muy rápido, puede ser porque las diapositivas yo no las veía bien en mi casa, puede ser porque me falló el internet y no entendí mucho lo que usted dijo, porque a lo mejor un compañero interrumpía, ya, entonces Oiga, yo profe, quiero, ¿por qué? Dígame. le hablo ahora a WhatsApp para que me mande la diapositiva y se la manda a todos. Ya, pero hagámoslo después de la clase. Déjame bueno. terminar y lo hacemos. Ya, entonces, el que aprendí, chiquillos, para mí es súper importante. Yo no la coloqué por colocarla, sino que yo quiero saber cómo van aprendiendo, si aprenden o no, y si no aprenden, ¿por qué no aprenden? ¿Ya? Así que yo quiero que nadie tenga miedo en decir, pucha, yo la verdad es que no aprendí, pero me da miedo escribírselo a la tía. No, chiquillos, pónganlo nomás. Si yo no aprendí, ¿por qué no pude aprender? ¿Ya? Para yo también ver con la tía Nati qué estrategias vamos a idear en las futuras clases, ¿ya? Entonces, esa última parte para mí es muy importante, ¿ya? Y eso toda la clase, pues terminé con menos niños de los que empecé. Quedaron 4 nomás, empezaron a salir. Sí, bueno. El milagro es que en esta clase no me dio el error de mi internet, porque el internet como que de un segundo a otro, ¡pah!, se desconecta. Es que tu internet jamás. Tu internet Se jamás. me quedó pegado. Renato, no te en- escuchamos. En la clase anterior se me salió como 2 veces. No le escucho al Renato. No, Escríbele. Renato, no se te escucha muy despacito. A ver, me voy a ir. Algunos también en la clase la tía Andrea se sale. Ah, que algunos también se salen antes en las clases. Qué feo eso en todo caso, porque igual al final es para ellos. Pero bueno, Pues, dígame. delante a mí se me salió la clase, bueno, la clase de ciencias se me salió al final por el internet. Sí, pues, puede O sea, ser también el tema después no me de... dejó conectarme. Ya. Pero oye, bueno, los poquitos que quedaron, quedó claro, chiquillos, ¿entendieron? Sí. Sí, ustedes supieran, voy a